clase quedó ya la semana pasada. Claro, vamos a cerrar este capítulo porque falta el parcial. Pero a partir de hoy vamos a hablar de otro grupo de parásitos. Desde el punto de vista de la parasitología y la forma en cómo la estudiamos acá en la cátedra, siempre la hacemos en función en dividirlo en varios grupos de parásitos. Ya vimos los helmintos, estudiamos sus características. Ahora vamos a entrar a un grupo de parásitos que son muy particulares, ¿ok? También son algunos complejos, pero son fáciles de abordar desde el punto de vista o de la manera en que ustedes lo quieran que se le haga más fácil. Este grupo de parásitos son los protozoarios. Entonces la clase de hoy va a estar enmarcada principalmente en las generalidades de esos protozoarios. ¿Okay? Los protozoarios pertenecen al reino protista, subreino protozoa. Son organismos unicelulares cuya reproducción puede ser de manera sexual o asexual y la movilidad variable va a depender de sus órganos de locomoción. Y eso lo vamos a analizar más adelante. Pueden vivir libremente o actuar como parásitos y pueden parasitar no solamente a los humanos, sino también a los animales. Es decir, que puede ser una transmisión que puede incluso afectar tanto a los animales como a los humanos, tanto mixta. Y los protozoarios son células eucariotas, presentan membrana celular y nuclear, nucleolo, organelos como mitocondrias, vacuolas, entre otras, cosas que no lo tenían los helmintos. ¿Okay? Los protozoarios constituyen un grupo muy heterogéneo de géneros y especies. Algunos patógenos pueden de una u otra forma cobrar importancia médica y hay algunos protozoarios que tienen mayor importancia, sobre todo en aquellos pacientes que son inmunocomprometidos. Generalmente su presencia o ausencia en la población humana depende de las condiciones sanitarias de la misma y también de las condiciones ambientales en las cuales se pueda dar los procesos de transmisión. Está relacionada con el hacinamiento. Recuerden que hacinamiento, y esto es importante para el parcial, que cuando ustedes colocan hacinamiento, no es que hacinamiento. Dices, ajá, ¿a qué te refieres con hacinamiento? Recordemos que hacinamiento tiene que ser un espacio pequeño con un número de personas y que las condiciones sanitarias sean mínimas, de manera tal de que ese contacto estrecho, de una u otra forma, facilite la transmisión. Pero eso es lo que se trata de hacinamiento. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hablar de hacinamiento, tienen que hacer referencia, por ejemplo, a campamentos militares, que puede ser un ejemplo. Las guarderías, que no son tampoco tan poco higiénicas, ¿no? Porque si no mandarán a los niños para allá. Pero en algunos manicomios sí, en las cárceles, esos son sitios hay viviendas, donde hay un montón de número de personas y que, por supuesto, comparten todas lo que es el espacio, pero las condiciones sanitarias son las mismas. Entonces, cuando les pregunten acerca de cuáles serían las características epidemiológicas que puedan estar relacionadas con la enfermedad, siempre tienen que pensar en eso, para que no coloquen hacinamiento en donde no aplique, dependiendo del parásito que se esté preguntando. ¿Sí? Son parásitos que por lo general afectan a todo lo que es el grupo familiar. Entonces, oye, no sabe el cuadro que se borró. En este cuadro, que está invisible, la clasificación de los parásitos en función a su órgano de locomoción, pero no importa, no hace falta que no esté, porque más adelante lo vamos a analizar. Sí, la presentación sufrió alguna modificación. A diferencia de lo que eran los helmintos estamos hablando de las diferentes formas evolutivas que existían luego en larvas y adultos. Ahora en protozoarios no vamos a hablar de eso. En protozoarios vamos a hablar de tres formas evolutivas bien importantes. En primera instancia, los trofozoitos. Los trofozoitos son la forma activa del parásito, son los que realmente se alimentan, se reproducen, se movilizan y son los que ejercen la acción patógena. Es decir, que los trofozoitos son las formas evolutivas responsables de la enfermedad. ¿Okay? Por lo tanto, tiene esa importancia clínica. Entonces, no es para este parcial. Para el siguiente parcial práctico, si ustedes ven un trofozoito de alguno de estos protozoarios y les preguntan cuál es la importancia clínica, obviamente son los que ejercen la acción patógena y son los que realmente van a ser los responsables
de la enfermedad. En el caso de los quistes, que son una forma de resistencia, ¿ok? Es una membrana que simplemente lo que hace es proteger al parásito, el cual estos trofozoitos lo que van a hacer es que cuando estén expuestos a condiciones externas, simplemente va a generarse esta membrana para, digamos, para proteger todo el contenido interno de estos parásitos. Y entonces, esta forma de resistencia van a, obviamente, resistir a lo que es la desecación, a altas temperaturas, el pH, la humedad, la concentración de oxígeno, y son bien importantes porque forman parte de lo que es el proceso de la transmisión. Es decir, que los quistes de los protozoarios, principalmente los que son los protozoarios intestinales, son los responsables como tal de la infección, ¿sí? Además, tienen una importancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque tienen importancia epidemiológica. ¿Y qué más? Se aplica aquí también. Si son las formas de resistencia, las formas infectantes, y tienen una importancia epidemiológica, ¿cuál sería esa importancia epidemiológica? ¿Cuál es la importancia epidemiológica? No, se elimina por la crisis. Exactamente. Los quistes, la importancia epidemiológica es que son las formas evolutivas de dispersión. Para cuando los vean en los parciales, los quistes, y le hagan preguntas en función a cuál es la importancia epidemiológica, son las formas evolutivas de dispersión, al igual que son los huevos de los pepillos. ¿Ok? Los ooquistes son estructuras totalmente distintas en función a que ellos son el resultado de la difusión de los gametos, que es la etapa sexuada con respecto a un grupo de parásitos que son protozoarios llamados coccidios, ¿okay? De la cual la fusión de estos gametos va a dar origen, obviamente, a este ooquiste, que también se llama cigoto o huevo. Ese resultado de ese ooquiste también tiene la misma función del quiste, solo que tiene un nombre distinto porque, digamos que la forma en cómo se genera es totalmente diferente al quiste, porque el quiste simplemente se crea la membrana para proteger lo que está dentro de esa membrana. En el caso de los ooquistes, lo que está es guardando, preservando todo lo que es la estructura interna y los esporozoitos, que son los responsables de darle continuidad a los ciclos biológicos. Entran a ver coccidios, ¿ok? Ellos ahí van a entender mejor esta. ¿Y aquí qué pasó? ¿No se puede mostrar el nombre? ¿Quiere pasar la presentación por el? No, ¿será que se desconfiguró? Ya. ¿Problemas técnicos? Ya vamos por allá. Sí, no sé qué pasó. No, pero yo creo que se... Vamos por allá. Y digo que, hay clase vista. No, para el examen. No ponte el pánico. Es que como que se desconecta y se desconecta. Coño, ¿qué es? No, vamos a ver otra cámara. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, lo que pasa es que se desconecta. Ajá, esta es la clasificación taxonómica que les pedí. Lo que pasa es que se desconectó el dispositivo y se reinició. Entonces, fíjense, acá está la clasificación del protozoario, tanto del Filosarcomastigófora, el cual vamos a encontrar los parásitos que utilizan como mecanismo de locomoción los pseudópodos. En este caso están en la gran mayoría de las amibas, ¿okay? Tanto comensales como patógenas. Están los mastigófora, aquellos utilizan como estructura de movilidad los flagelos, y estos son parásitos producidos flagelados. Está el Psiliófora, donde solamente este parásito que está aquí, que es Balantidium coli, es el único parásito que presenta cilio y
y que causa enfermedad y que tiene la importancia médica. Por otro lado tenemos los del virus apicomplexa, que son las coxillas, que era lo que estaba hablando con respecto a la estructura de los ooquistes. Todos estos parásitos van a generar este tipo de ooquistes en función de la etapa sexual de los caminos, ¿sí? Y por acá tenemos botado, pero vaya, está Blastocystis spp, considerado un cromista, ¿ok? Este parásito ha pasado por muchos procesos de clasificación taxonómica. Se pensó que era un hongo, una alga, ahora creemos que es un parásito que tiene restos de algunos procesos de clorofila en una planta. Entonces yo no sé hasta dónde va a llegar su clasificación mientras los investigadores siguen haciendo el trabajo de biología molecular. Aquí están nuestros fosfoitos, aquí están los quistes y estos son los quistes, ¿ok? ¿Qué diferencia hay? Ahora, con respecto a la reproducción de los protozoarios, ellos se dividen en dos grandes grupos. Está la reproducción asexual y la sexual. La asexual es una reproducción que para el parásito es bien satisfactoria. ¿Por qué? Porque en este grupo de parásitos, digamos que los procesos de autoinfección no son procesos que garanticen el aumento de la carga parasitaria. Con solamente infectarse con un solo ooquiste o con un solo quiste es necesario para que ese quiste se desenquiste y libere las estructuras internas y se dividen en muchos trofozoitos, ¿ok? Por eso ellos son mucho más exitosos a diferencia de los helmintos, porque por ejemplo hay parásitos que se dividen por fisión binaria, es decir, que de un trofozoito hace una división, ¿ok? Y esa división, a su vez, los nuevos trofozoitos se pueden dividir en dos trofozoitos más y más y más y más y más, y todos esos parásitos pueden colonizar específicamente el intestino, ¿ok? Porque hay protozoarios intestinales y ellos pueden colonizar, son muy exitosos, ¿ok? Los de división múltiple, que desde una célula madre se van a dividir en diferentes núcleos y a su vez se van a dividir en diferentes protoplasmas o citoplasmas y van a generar muchas estructuras o células y con su material nuclear y su porción de citoplasma. También están aquellos que hay una división de lo que es de la célula en la cual solamente se genera una célula, de una célula madre, dos células hijas. La endogenia y la esquizomonia son procesos de división que lo van a ver más adelante cuando toquen temas como malaria o en el caso también de lo que es toxoplasmosis, ¿sí? Y la reproducción sexual, hay parásitos que cumplen con estos dos ciclos, ¿ok? Sobre todo aquellos parásitos que requieran de hospedadores intermediarios, en donde en uno puede ocurrir la reproducción asexual y en el otro hospedador va a ocurrir lo que es la reproducción sexual. Normalmente lo que mencionamos es que aquellos hospedadores donde ocurre la reproducción sexual son aquellos hospedadores que denominamos definitivos en los protozoarios. Y nos vamos a dar cuenta que el humano, en algunas ocasiones, con algunos parásitos, vamos a ser hospedadores intermediarios en donde solamente va a ocurrir la reproducción asexual. Mientras que en algunos mamíferos o animales van a ocurrir lo que es la reproducción sexual y ellos realmente serían los hospedadores definitivos. ¿Okay? Entonces, con respecto a la motilidad o el desplazamiento, de acuerdo a la clasificación taxonómica, tenemos a los tres grandes grupos de parásitos que necesitan de estos elementos para poder desplazarse. Por ejemplo, están los que presentan los pseudocos, que no son más que unas digitaciones o digitalizaciones como a manera de dedos, ¿okay? Que lo que hacen es que les permiten movilizarse y poder penetrar las células o a través de los espacios o espacios celulares. Tenemos los flagelados, los que son ciliados y los que presentan esta estructura, la mayoría son las coxilias, lo que llamamos que es un complejo apical, lo que permite que estos parásitos puedan invadir intracelularmente, ¿ok? Y poder reproducirse. Entonces, a su vez, los protozoarios, dependiendo del hábitat en donde se encuentren, lo vamos a clasificar en aquellos parásitos que puedan estar a nivel intestinal, a nivel arterial o a nivel tisular, incluso hasta en máquina. Esta lista de parásitos que ustedes ven acá son aquellos parásitos que se van a ubicar a nivel del intestino. Unos estarán en el intestino delgado, otros estarán en el intestino grueso.
Por otro lado tenemos los atriales, son aquellos que están ubicados en cavidades, sobre todo en el tracto genitourinario. Solamente tenemos este señorito que está aquí, otra señorita llamada Trichopora vaginal, que es el único parásito que causa afección a nivel urogenital. Y por otro lado tenemos los tisulares y los hemáticos, aquellos parásitos que son intracelulares obligatoriamente. Estos parásitos no pueden vivir fuera de las células porque pueden ser eliminados por el sistema inmunológico. Por lo tanto, ellos tienen una serie de armamentos para evadir la respuesta inmune de manera tal de que puedan entrar a las células y así reproducirse y, por supuesto, multiplicarse para después salir de esas células a infectar otras células dependiendo del órgano en que se encuentra y van a causar, por supuesto, la disfuncionalidad de ese órgano. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Okay. El primero de ellos, que pertenece a ese grupo de parásitos de protozoarios intestinales, ¿okay? Vamos a empezar primero con los que tienen como característica para movilizarse los pseudómonos, es decir, los que presentan lo que pertenece a una sulfosarcodina. El primero de ellos es entamoeba histolítica o entamoeba limpar. ¿Okay? Este parásito en sí, entamoeba histolítica, es la agente causal de un cuadro llamado amibiasis. ¿Okay? Un cuadro que no es ajeno para nosotros, porque siempre hemos escuchado toda la vida lo que es la amibiasis. Y obviamente, ¿quién le damos la responsabilidad a este cuadro clínico? A entamoeba histolítica. ¿Pero por qué aparece como entamoeba histolítica o dispar? Porque existe digamos, una especie de entamoeba histolítica que es muy parecido desde el punto de vista morfológico a la especie de entamoeba dispar. Y este conglomerado, o la forma en cómo se debe reportar como entamoeba histolítica dispar, lo que nos quiere decir es que la presencia o el hallazgo de este parásito, por decirlo, un examen simple de ese, simplemente lo que está diciendo es que está infectado por un parásito que no es patógeno. ¿Okay? Pero la entamoeba histolítica sola, por sí, que es la que realmente es la patógena, es la responsable de los cuadros de amibiasis. ¿Sí? Solo que existe esta variante de esta entamoeba histolítica dispar que morfológicamente no lo podemos diferenciar. La única forma que se puede diferenciar es a través de estudios genéticos, inmunológicos y biológicos. Por eso se llegan a ver resultados donde le reporten entamoeba histolítica o dispar. Lo que está queriendo decir es que sí, está infectado con esta entamoeba histolítica, pero no es patógeno. ¿Okay? ¿Cuál sería la única forma de que se le pueda achacar que realmente sea la entamoeba histolítica la que esté causando el cuadro clínico? Cuando se encuentran moco y sangre en las heces. Incluso dentro de las estructuras de los cromosómitos o de los quistes de este parásito, si vemos glóbulos rojos en su interior, ya con eso podemos decir que es la entamoeba histolítica por sí. Porque la entamoeba dispar realmente no es un parásito hematófago. ¿Okay? El único hematófago es entamoeba histolítica. En las zonas endémicas abundan los portadores asintomáticos. Hay pacientes que simplemente se le hace el hallazgo de estos parásitos fortuitamente porque se va a hacer un chequeo general, un examen simple de ser normal y resulta que le encuentran este parásito y no presentan síntomas. ¿Cuál es el riesgo de estos pacientes? Que son diseminadores de estas formas evolutivas, lo cual exponen a las personas a infectarse. No quiero causarles miedo al hecho de ir a comer a sitios donde estas comidas que son muy ricas, en sitios donde obviamente están expuestos en la calle, donde comemos estas comidas deliciosas como perro caliente, hamburguesas, parrillas y estas cosas. Fíjense, este parásito, así como la gran mayoría, están asociados con contaminación con los fecales. Pero el tema acá es que la mayoría de las personas que han adquirido esta infección, la frecuencia en donde la han adquirido es porque han comido en puestos de comidas rápidas, ¿ok? Por la falla de higiene. Como diríamos en este caso, toda aquella persona que se le encuentra un quiste, otro fosforito, entamoeba histolítica o dispar, o la entamoeba histolítica sola, probablemente ha estado comiendo heces fecales de otra persona. ¿Ok? Hasta tan sencillo como eso. Porque
Ustedes no se han preguntado dónde se lavan las manos esa gente. Si ustedes no ven nada alrededor, o no ven un baño, o ustedes ven que tienen un botecito donde meten las manos, y se lavan las manos ahí, el mismo trapito, o si tienen fuertes dolores tipo cólico, ¿a dónde van? Y cuando regresan, ¿ustedes están seguros de que se lavaron las manos? No, pero ellos usan guantes. Ay, sí, puede ser. Pero existe un riesgo de las cuales, ojo, no quiere decir que no vayan para esos sitios, es divino, y me gusta. Simplemente lo que hago es que sistema inmunológico, encárgate de eso, más nada. Después veremos y cómo nos encontramos. Pero uno de los factores epidemiológicos por los cuales se adquiere esta infección es precisamente por la falta de higiene, por la falta de lavado de las manos, de lavarse las manos después de ir al baño con jabón. Entonces, a veces tú vas a estos sitios y tú dices, cuando tienen ganas de ir al baño, ¿para dónde van? Y se lavan las manos, ¿cómo hacen eso? Entonces, claro, yo sé que ustedes ahora van a llegar a los puestos de comida y van a ver que ojo, más no quiere decir que sea esa la casuística, porque también ha habido casos donde la gente ha ido a comer en restaurantes en la zona mucho más nice de la ciudad y resulta que también hay personas que han adquirido amibiasis ingiriendo estos residuos o quistes en estos sitios. Entonces, no está relacionado porque sea una venta de comida rápida o un restaurante, está relacionado con la higiene de las personas que están manipulando los alimentos. Y eso es bien importante, porque si no se garantiza esa parte higiénica, obviamente se va a dar la transmisión. Cada año fallece decenas de miles a consecuencia de colitis fulminante o de abscesos hepáticos, porque estos son parásitos que pueden incluso en altas cargas parasitarias hacer perforación intestinal y llegar hasta algunos órganos, el principal a nivel hepático. Y es de los más comunes cuando pasan a hacer sus rotaciones en los hospitales, se van a dar cuenta de que van a haber casos de pacientes con abscesos hepáticos causados por esta nueva insulina. ¿Ok? A nivel mundial llegan a 500 millones de personas que pueden albergar estos parásitos. De verdad que la casuística anteriormente se hacía pública por parte del Ministerio de Salud lo que era el reporte epidemiológico de las enfermedades, y amibiasis era de las 3 primeras de reporte de la mayor cantidad de casos en todas las enfermedades que ocurrían a nivel nacional. ¿Okay? La casuística que hay de amibiasis es alta, solo que hay pacientes asintomáticos que de una u otra forma, al ver esta forma evolutiva, disemina, y hay pacientes que realmente sí va a desarrollar la sintomatología. ¿Okay? Estos protozoarios intestinales comensales, que la mayoría son del mismo grupo sarcodina, que son las amibas, que utilizan los pseudococos para moverse, son de gran importancia porque, a pesar de que son comensales, es decir, que son parásitos no patógenos, ¿okay? Son indicadores epidemiológicos de contaminación de agua y alimentos con materia fecal. Por lo tanto, esa le da una característica bien importante desde el punto de vista epidemiológico. Porque, ¿qué sucede? Si estos parásitos son hallados en un examen simple de heces, ¿okay? Y son reportados, dice, bueno, no son patógenos. Pero hay dos puntos dos eventos que pueden ocurrir. Un paciente que se le hace un hallazgo de esta forma evolutiva que no presenta síntomas, pero tenemos que decirle al paciente, bueno, que tiene que buscar la fuente donde probablemente esté adquiriendo la infección, porque si recurre constantemente a esa misma fuente, ¿qué va a pasar? Se puede infectar con un patógeno, ¿cierto? Entonces hay que evitar eso. O está el caso de aquellos pacientes que se le hace el hallazgo de estos parásitos comensales y resulta que hay sintomatología. No quiere decir que sean ellos los que estén causando la sintomatología. Por ahí debe estar el patógeno enmascarado, solo que ellos te vienen a mostrar, mira, este paciente ingiriendo pupú de otra persona, ¿okay? A través de unos alimentos y está infectado, probablemente debe estar infectado con algún patógeno. Entonces esas son las condiciones o los dos tipos de eventos o casos que se pueden presentar al momento de que se hacen reportes de estos parásitos comensales. No son patógenos, pero la importancia epidemiológica es que son indicadores de contaminación de agua y alimentos con materia fecal. ¿Estamos claros? Ok. Ahora pasamos a los que pertenecen a subfilum Mastigófora, es decir, aquellos
parásitos que son flagelados. Giardodenales es uno de los que se discute la posibilidad de considerar una zoonosis, porque también los animales pueden diseminar las formas evolutivas en el ambiente, así como lo puede ser el humano. La prevalencia de la giardiasis, y sobre todo aquí en Venezuela, varía desde el 1 hasta el 60%, sobre todo después que ocurren todos estos torrenciales de agua que llueven seguido durante todos los días. Prepárense que posterior a eso van a venir el repunte de casos de giardodenales, sobre todo en los pacientes población infantil. Porque una de las principales fuentes de infección, aparte de los alimentos, es el agua. Y cuando llueve, lo que hace es que se cruzan estas aguas de este majestuoso río Guaire con las aguas blancas, ¿ok? Y entonces, obviamente, todo ese contenido, la materia fecal que es eliminada de manera inadecuada, lo que va a garantizar es que el consumo de agua no sea el adecuado. Y ustedes saben que en lo que en Venezuela el problema del agua es terrible, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Esto lo que va a garantizar es que, por supuesto, posterior a este proceso alto de curiosidad, van a venir, pues van a aparecer los casos de giardiasis. Tuve la oportunidad de incluso trabajar en un hospital pediátrico, en donde todos los días, después que yo veía, yo siempre decía, bueno, me parece que vienen los casos de giardodenales. Y en efecto, todos los pacientes llegaban, por lo menos de 2 a 3 pacientes con diagnóstico con quinta giardodenal, ¿ok? Y eso lo van a ver cuando pasen a su parte de anotación. Aunque su distribución es a nivel mundial, solo es endémica en los países en desarrollo y subdesarrollados. Su incidencia, como lo mencioné anteriormente, es mayor en niños y está relacionado directamente con las condiciones sanitarias y socioeconómicas. Se estima que en África, Asia y América Latina se registran más de 200 millones de casos anuales de infección. Pero ¿por qué este parásito es exitoso? Fíjense, hablando con lo de que es la reproducción asexual, con solo un quiste que yo me infecte, miren lo que voy a generar, un trofozoito. Y este trofozoito se va a dividir en 2. Y este que se genera se va a dividir en 2 más. Y este que se generó en 2 más. Los otros que se generaron más, más. Vieron que es exitoso. Y este parásito es el que está relacionado con los cuadros de síndrome de mala absorción. Porque estos parásitos tienen estructuras que les permiten ubicarse en la pared intestinal, específicamente en las microviosidades intestinales, y ellos sí van a causar un aplanamiento de las microviosidades. Y si habrá un real aplanamiento de las microviosidades. Y ellos están relacionados con ese síndrome de mala absorción. Otra cosa que también está relacionada, giardodenal, es con causar los cuadros de diarrea con grasa, es decir, los cuadros de estiatorrea, ¿sí? Tienen pacientes que van a presentar cuadros con heces flotantes, con una materia un poco grasosa, lo van a ver porque los pacientes le van a decir cuáles son las características de las emociones de sus niños. Y tienen estos dos, son causales de estiatorrea y de síndrome de mala absorción, porque ellos sí van a aplanar las microviosidades intestinales, ¿ok? Pero eso lo van a ver con más amplitud en la clase de giardodenal. Y en también el frágil es uno de los parásitos considerados también flagelados, aunque su flagelo es muy pequeño, muy rudimentario. El único hospedador y fuente de infección conocida en el humano, su prevalencia real no es conocida porque dentro de todos los parásitos y en Tameva no se le conoce forma de quiste, no tiene forma de resistencia. Entonces, cuando los trofozoitos son liberados por las heces, los trofocitos son lábiles a lo que es las condiciones externas. Por lo tanto, pueden destruirse, pero existen teorías donde estos parásitos pueden entrar por coinfección con huevos de mitos, específicamente con Ascaris y Enterobius. Y los trofozoitos pueden estar dentro de estos huevos. Y entonces, cuando ven un paciente que presenta sintomatología similar a lo que es una enterobiasis, una ascariasis, probablemente puede presentar sintomatología afectados por Dientamelia frágil. Y se han hecho trabajos donde se han visto pacientes donde se han presentado, aparte de infección por Ascaris y por Enterobius, a su vez también tienen infección por Dientamelia frágil. Son mucho más comunes de lo que la gente se imagina. Solo que el diagnóstico es un poco complicado para la identificación de esta forma evolutiva, por lo que le diré, porque se eliminan de forma introfozoítica y siempre hay que afinar más
visual para reconocer que realmente es un protozoito de orientación familiar. El mecanismo de transmisión, como veis, continúa siendo un momento de debate. Lo que hace poco probablemente la transmisión fecal-oral, sino que lo que dicen es que el parásito se va a ubicar dentro de los huevos de los niños. ¿Okay? Por otro lado tenemos los parásitos flagelados, pero que son de las cavidades urogenitales y parásitos tisulares. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de Trichomonas vaginales, es uno de los parásitos que es de afección urogenital. En la mayoría de los casos, el varón es un portador asintomático. Normalmente el hombre, o sea, el paciente masculino, no va a presentar sintomatología por trichomonas vaginales. Quienes realmente van a presentar sintomatología son las mujeres, sobre todo aquellas comprendidas entre 30 a 40 años de edad y que luego decaen por la menopausia. La transmisión de esta enfermedad no es a través orofecal, sino que es a través por contacto sexual. ¿Sí? Y sin embargo, ha habido casos de mujeres infectadas. Bueno, yo no creo que haya mujeres que se intercambien cosas íntimas de bebé. Lo que más que puede incluirse es que se cambien las toallas, que se bañan, no sé, no lo sé, de condiciones precarias, para hacer un trabajo de campo, no lo sé. Pero realmente el 90% de la transmisión de trichomonas vaginales es realmente por contacto sexual. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los síntomas? Por ejemplo, en el caso de la mujer, vamos a ver el flujo escaso purulento copioso de color verdoso y de mal olor, se asocia con prurito vulvar, vulva enrojecida y edematosa. ¿Qué va a causar al final todo esto? Una vaginitis. Las mujeres son las que realmente van a presentar sintomatología por trichomonas vaginales. Y la muestra ideal para hacer el diagnóstico de, en este caso, parasitológico de este parásito es un examen directo de orina. Si he tenido la oportunidad de ver exámenes simple de orina donde vemos los trofozoitos en la muestra, moviéndose a través de su flagelo. En el hombre también hemos encontrado que han llevado muestras y se ha encontrado también trofozoitos de trichomonas vaginales. Hay personas que dicen, bueno, no se reporta porque eso puede ser contaminación. Bueno, no puede ser contaminación, puede ser el portador asintomático que está diseminando una infección por todos lados. ¿Okay? Es común ver infecciones con trichomonas vaginales, nada de lo que se imagina. Entonces, bueno, ¿cómo es posible esto? Sí, falla de higiene y, por supuesto, hay personas que son portadores asintomáticos y pueden, digamos, de una otra forma, ampliar o distribuir la enfermedad. En el caso de la leishmania, es uno de los parásitos tisulares que ustedes van a ver más adelante. ¿Okay? Esa es la agente causal de la leishmaniasis, que es una enfermedad metaxénica. ¿Qué es una enfermedad metaxénica? Transmitida por vectores. Transmitida por vectores. Sí, es la enfermedad transmitida por vectores. Moscas hematófagas de la familia Ciconidae perteneciente al género de Luxonia. Es una zoonosis. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la transmisión ocurre dentro del área silvestre, entre los animales. ¿Okay? Se da una transmisión. Por lo tanto, cuando el humano entra, se convierte en un hospedador accidental del ciclo biológico de la leishmaniasis. Existen reservorios domésticos y silvestres. Aquí, si van a hablar del concepto de reservorio, todo es aquel que alberga el parásito sin llegar a causar la enfermedad y son los responsables de que el ciclo biológico se esté dando en ese nicho silvestre. Solo que cuando entra el humano a ese ciclo biológico, se puede infectar cualquier mosquito por competencia trófica. Si ve que hay un animal pequeño y un animal más grande, obviamente va a ir a picar al más grande por considerarlo de que es un alimento mejor que el pequeño. Y obviamente van a picar y es ahí donde viene el proceso infeccioso. ¿Okay? ¿Cuáles serían esos reservorios domésticos? Perros, roedores, zorros, lobos, perezosos. Y el hombre es un hospedador accidental y por eso se da esa transmisión de antropozoonosis o zooantroponosis, que es la mezcla entre transmisión de animales a humanos. ¿Okay? La presentación clínica de la leishmaniasis va a ir desde lesiones cutáneas, ¿okay?, hasta enfermedades sistémicas del tejido retículo endotelial según la especie que esté infectada. Todo eso lo van a profundizar más cuando toque el tema de leishmaniasis. ¿Sí? En el caso de Trypanosoma cruzi,
Al igual que el Leishmania, es un parásito que es obligatoriamente intracelular, ¿ok? Tiene tropismo por las células del sistema nervioso y el sistema cardíaco. Es un parásito perteneciente a la familia Trypanosomatidae y también es una zoonosis causada por este cilindro aquí, Trypanosoma. A diferencia de Leishmania, en el caso de Trypanosoma, no solamente vamos a encontrar una transmisión a través de vectores. ¿Reconocen que este señor que está aquí? ¿Es ok? Sí. Ok. Ustedes han tenido la oportunidad de ver los chicos, ¿verdad? Ok. Importante información. Si tienen la oportunidad o en su casa consiguen chicos, pueden traerlo acá al Instituto de Medicina Tropical para que sea identificado si realmente es un chico y también saber si están infectados. Los chicos, aunque ustedes no lo crean, pueden estar escondidos dentro de o debajo de sus camas o en las grietas de las paredes o escondidos en el techo, solamente esperando de que su presa esté en modo de reposo, baje y se alimenten. Y ellos no generan dolor al momento de lo que es la succión, ¿ok? Entonces, como no generan dolor, estás acostado en tu cama, de lo más relajado, puedes estar incluso dentro del colchón y tú ir reposando de lo más tranquilo y viene el chico, se alimenta de ti y puede infectarte con este parásito. Entonces es importante que cuando ustedes consiguen chicos en su casa, tráiganlo para saber si realmente es un chico transmisor de la enfermedad y para saber si realmente está parasitado. ¿Ok? No solamente existe esta transmisión vectorial para el Trypanosoma cruzi, también está a través de transfusión de sangre, transmisión congénita, donación de órganos, vía oral y accidentes laboratorios. ¿Por qué? Porque es un parásito que tiene una forma evolutiva que puede estar libre en la circulación sanguínea. ¿Sí? Pero todo esto lo vamos a ver con más amplitud cuando toque ver la parte de Chagas. Es uno de los responsables de causar la miocardiopatía chagasa. ¿Ok? Salimos de lo que tiene flagelos, vamos con el único parásito que presenta cilios, que en este caso es Balantidium coli. Balantidium coli también es considerada una zoonosis, es un parásito de infección intestinal. Se ha encontrado en animales como cerdos, cucarachas, entre otros. Sin embargo, creo que es más común verlos en cucarachas que en cerdos. Han habido trabajos donde se han presentado esta nueva Balantidium coli, que está relacionado con aquellas personas que tienen como ganado porcino en su vivienda. Pero cuando se le han hecho exámenes simples de ese, no se han visto personas que estén infectadas con Balantidium coli. ¿Sí? Pero sí existe, si hay trabajos donde lo asocian, porque se han encontrado que en las muestras de las heces de los cerdos está este parásito. Pero las cucarachas tienen bastante Balantidium coli. Ustedes agarran una cucaracha, le sacan el contenido intestinal y lo ven en un examen directo, microscopio, la laminilla y van a ver estos parásitos moviéndose pues libremente. Y la movilidad que les da estos parásitos es la presencia de los cilios alrededor del cuerpo del parásito. Es el protozoario de mayor tamaño que parásito al humano. Cuando vayan a la práctica se van a dar cuenta. El parásito de verdad es que todos los protozoarios intestinales es más grande. Las personas que en su trabajo están en contacto con cerdos son especialmente susceptibles, más no quieren decir que pueden estar infectados. ¿Ok? Es el único ciliado parásito del humano y el cerdo es el hospedador habitual de Balantidium coli. ¿Sí? Tenemos los parásitos que pertenecen a Infinium apicomplexa, lo que presenta ese complejo apical. En este caso tenemos a las mucías intestinales, Toxoplasma gondii y Plasmodium, el agente causal de la malaria. Estos parásitos son parásitos netamente intracelulares, no pueden vivir fuera de la célula porque si no son eliminados por el sistema. Por ejemplo, en el caso de las mucías intestinales, esas mucías intestinales están conformadas por Cystisospora belli, Cyclospora cayetanensis y Cryptosporidium sp. Porque existen muchas especies. Anteriormente se pensaba que Cryptosporidium parvo afectaba y causaba enfermedad en el humano, pero realmente existen otras especies de Cryptosporidium que también pueden afectar al humano. Es agente causal de la diferentes parasitosis como Cryptosporidiosis, isosporosis y ciclosporosis. Es una parasitosis cosmopolita con predominio en países tropicales y subtropicales. De las mucías intestinales son de las más comunes que se pueden infectar las personas. Por ejemplo, hay países donde
acostumbran a tomar agua directamente del chorro, debido a que en estos países está garantizada la potabilización del agua. Obviamente aquí no vamos a dejar de tomar agua del chorro, primero porque el agua sale de otro color y sale de cómo sale el agua, ¿verdad? Pero hay países donde, por ejemplo, obviamente yo estoy acostumbrado a que yo estoy en Venezuela y yo tomo agua del botellón, filtrada, después mi filtro, luego la hiervo y luego tomo mi agua. Pero cuando tomas un país afuera que dicen, pero abre el chorro, toma agua de ahí. Tú dices, bueno, no puedo comprar una botellita de agua, de abajo, ¿sabes? Porque no tenemos esa cultura de tomar agua directamente del chorro, pero afuera se garantiza la potabilización. Pero por un pequeño error que puede ocurrir en ese proceso de potabilización, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que se pueden infectar. Y una de las poblaciones, creo que en Milwaukee hubo un problema con la potabilización del agua, donde se sacaba esa agua de una laguna, donde uno falla en ese proceso y se colaron las cosas intestinales. Se infectó más de 4.000 personas alrededor de la zona de esa laguna, ¿ok? Y los cuadros diarreicos eran terribles, ¿sí? Pero este parásito en particular depende principalmente de la inmunidad del paciente. Es uno de los parásitos considerados parasitosis oportunistas, es decir, aquellos parásitos que dependen de la inmunidad del paciente. Paciente que presenta una buena inmunidad no quiere decir que no vaya a presentar alguna afección. Puede ser que presente un cuadro diarreico muy punzante, con dolor abdominal muy punzante, con evacuaciones que pueden de 3, 4, incluso hasta 5 veces al día, y luego al siguiente día como si no hubiese pasado nada. Es porque ya el proceso inmunológico se encargó de eliminar los parásitos. Pero en aquellos pacientes donde no tenemos, donde no tienen una buena respuesta inmunológica, obviamente al momento de infectarse por esas cosas intestinales, como son intracelulares, los parásitos entran en los enterocitos y producen la apoptosis de los enterocitos. Entonces se pierde la célula y la capacidad absortiva. Todo lo que quieras, todo lo que tomes no va a ser aprovechado. Y en los pacientes inmunocomprometidos, las evacuaciones no van a ser de 3 a 4 o 5 veces al día, pueden ser desde 20 hasta 30 veces al día. Por lo tanto, la pérdida de peso de manera rápida en estos pacientes es característico del proceso diarreico y en la cual tenemos que descartar la afección por las toxinas intestinales. ¿Okay? Son zoonóticas. Aparte de los inmunosuprimidos, los niños son los más susceptibles y son considerados una de las principales infecciones oportunistas asociadas al HIV, causando un cuadro diarreico crónico e incluso puede llegar a tener complicaciones sistémicas. Por otro lado tenemos a Toxoplasma gondii, que es causada por que causa la enfermedad llamada toxoplasmosis. Es una enfermedad de difícil diagnóstico parasitológico porque son parásitos intracelulares obligatoriamente, y cuando vayan a ver la parte de toxoplasma se van a dar cuenta porque el diagnóstico parasitológico es muy complicado. Fíjense que acá el enfermedor definitivo son los felinos, ¿okay? Ellos son los que van a determinar lo que es la forma o la reproducción sexual como tal de este parásito. El hospedador intermediario puede ser considerado el humano porque es donde va a ocurrir la fase asexual del ciclo del parásito. Puede causar lesión en cualquier parte del tejido humano. Toxoplasmosis del sistema nervioso central, toxoplasmosis a nivel ocular, toxoplasmosis a nivel de ganglios, o sea, un parásito muy sistémico y donde se ubique va a causar afección. Son parásitos que lo que hacen es destruir las células, ¿sí? De las afecciones más importantes que hay que tener son la toxoplasmosis, que es la congénita, sobre todo en las mujeres embarazadas, para evitar los procesos de aborto. Por último, acá tenemos a Plasmodium, que es el agente causal de la malaria o paludismo, también considerada una enfermedad metaxémica, ¿ok? Estos parásitos son intracelulares obligatorios y que solamente van a invadir los glóbulos rojos, transmitida por la mosquito anofelino, ¿ok? Después de su inyección de sangre, y se estima que en todo el mundo se producen 200 millones de casos de la enfermedad.
de malaria y que causa 400 muertes cada año en todo el mundo. Sin embargo, son más mórbiles que mortales. Es decir, la gente se enferma, mas no fallece. Del grupo de cronistas tenemos a blastocistitis. Blastocistitis es del parásito, de todos los parásitos intestinales, el que presenta la mayor casuística. Van a encontrarse en su práctica diaria médica, cuando son indicados los exámenes simples de ese, el hecho de ver que le reporten blastocistitis. Normalmente anteriormente se pensaba que la blastocistitis era un parásito comensal, pero ya hoy en día se sabe que existen algunos subtipos de este blastocistitis que realmente es patógeno. Por lo tanto, todo aquel paciente que en su examen simple de ese aparece el reporte de blastocistitis, tiene que ser tratado. ¿Okay? De hecho, ustedes no han visto que han tenido esos dolores abdominales que más daño, son esas diarreas explosivas. Esto dice, Dios mío. La mayoría de las transmisiones o de los ciclos de estos parásitos pueden ser considerados monocénicos, heterocénicos o en su defecto enfermedad metascénica, sin aquellas que ya les mencioné, transmitidas por vectores. La epidemiología de estas enfermedades va a depender de los alimentos contaminados, del agua no apta para el consumo y la presencia de vectores mecánicos, porque pueden haber vectores mecánicos como la cucaracha o las moscas que pueden llevar estos quistes, estos parásitos, y pueden ser obviamente puestos en algún alimento o en agua y de consumo, y obviamente nos podemos infectar con estas formas evolutivas. Con respecto a los mecanismos de transmisión, estas son las diferentes formas evolutivas infectantes, como les mencioné, quistes, dependiendo de la especie de parásitos que estamos hablando, trofozoitos o quistes inmaduros, y promatigotes para Leishmania, glitomatigotes y porozoitos para plasmodium. Todo eso lo vamos a notar en sus respectivas clases de correspondientes a estos parásitos. La puerta de entrada puede ser por vía oral, por a través de transmisión sexual o por vía cutánea por la presencia de los vectores. En vía de infección, agua, alimentos humanos con principios contaminados, con ese conquistos maduros, picaduras por estos vectores, ingesta de operadores intermediarios paraténicos o, por ejemplo, en el caso de estos vectores mecánicos, la tricomoniasis de contacto sexual y pues el único de las toxinas intestinales que presentan autoinfección, en este caso la autoinfección interna, es Cryptosporidium parvo, que la gente no sabe la criptosporidiosis, que además de tener autoinfección también se puede infectar por cómites o manos contaminadas con la forma infectar, que en este caso son los oquis. El diagnóstico va a ser amplio para todos los usuarios. Puede ir desde un diagnóstico clínico epidemiológico basándolo en las lesiones o en los cuadros clínicos que llega el paciente hacia su consulta. El diagnóstico epidemiológico que está relacionado con la zona donde vive, si realmente son zonas donde hay condiciones sanitarias mínimas o si son parásitos transmitidos por vectores. Hay que ver en qué contexto ecológico se encuentran estas viviendas. Está el diagnóstico parasitológico, que es la muestra, si es una muestra tipo ES o puede ser muestra sanguínea o muestra de piel. Eso va a ser específico dependiendo del parásito que ustedes estén buscando. Los métodos inmunológicos que aparecen como una excelente herramienta cuando los métodos parasitológicos fallan, porque a través de la detección de anticuerpos uno puede identificar y asociar la sintomatología del paciente con el parásito en per se, y la biología molecular aparece como una herramienta cuando todos estos métodos diagnósticos fallan, que haya una disminución de la carga parasitaria, y con la cantidad mínima de material genético se puede amplificar y se puede identificar